Bueno, creo que la vez pasada estamos por acá, ¿verdad? Estamos, habíamos empezado a hablar de eh, efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Y bueno, habíamos comentado un poco sobre cómo se conocían esos efectos biológicos, y lo que sabemos esencialmente es lo que ocurre, digamos, el riesgo adicional de presentar cáncer. Lo conocemos por datos de las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki que fueron irradiadas durante el ataque con las bombas atómicas, y estamos hablando de dosis que son digamos, muy grandes o varios órdenes de magnitud más grandes que las que vamos a manejar cuando hablamos de diagnóstico por imágenes en cualquiera de los ámbitos de radiodiagnóstico, salvo tal vez en procedimientos intervencionistas específicos. Y bueno, lo que les comentaba es que lo que sí se conoce es que hay una respuesta o una relación lineal entre la dosis que se recibe y el riesgo adicional de presentar cáncer, y lo que se hizo como hipótesis conservadora es extrapolar esa hipótesis lineal conocida o esa respuesta lineal conocida hacia valores cero de dosis para de alguna manera poner los valores de referencia de seguridad a la hora de trabajar con radiaciones ionizantes. Y eso nos lleva a hablar de los principios básicos de radioprotección, y esencialmente son tres principios básicos. Eh, el primero de ellos obviamente es la justificación de la práctica, o sea, en la utilización de radiaciones ionizantes, ya sea para fines diagnósticos o para fines terapéuticos. Bueno, evidentemente, desde el concepto de protección radiológica solamente es válido siempre y cuando la práctica esté debidamente justificada. Y en ese sentido, por ejemplo, a veces lo que es para algún tipo de patología, si estamos pensando en diagnóstico, que se quiere evaluar, pues a veces hay que tratar de utilizar otras modalidades imagenológicas. Por ejemplo, podría ser ultrasonido, que es un tipo de eh, estudio diagnóstico que, como vamos a ver más adelante, no utiliza radiaciones ionizantes, y si la duda no se puede evacuar mediante ese tipo de modalidad, entonces, bueno, estaría justificado el hecho de realizar un estudio con radiaciones. Tal vez en otro caso, digamos, la primera opción sea un estudio con radiaciones ionizantes, y bueno, en ese sentido, si está debidamente justificado, pues la realización de la práctica debería hacerse. Pero lo importante es eso, es que debidamente esté justificado. Y por ejemplo, pongo un ejemplo eh, quizás un poco disparatado, paradójico, pero cuando recién surgió la tomografía computada, hubo como un boom de un montón de estudios que antes se podían realizar mediante otras técnicas, pasaron a realizarse por tomografía, bueno, tal vez por la novelería, obviamente las mejoras en la resolución de las imágenes. Y bueno, allí también ocurrió que hubo como se disparó un poco las dosis a los pacientes vinculadas justamente a el exceso de la práctica de la tomografía computada, hasta que bueno, después las cosas se fueron ordenando, y cuando la gente empezó a comprender que, de vuelta, quizás podíamos utilizar un estudio alternativo, entonces los valores comenzaron a estabilizarse. Entonces, el primer principio de protección radiológica es que usemos radiaciones cuando la práctica está justificada. El segundo principio, que es el que claramente atañe a lo que tiene que ver con el diagnóstico por imágenes, es la optimización de la protección. Y digamos, la manera en que se conoce también este principio es con las siglas ALARA, que ALARA es el acrónimo de As Low as Reasonably Achievable, o sea, tan bajo como sea razonablemente posible. Y a mí me gusta comentar este otro acrónimo, que es el AHAN, que es As High as Necessary, en el sentido de que cuando uno va a tomar una imagen médica, y esto lo hemos hablado ya en varias oportunidades, utilizando radiaciones ionizantes, lo que debe primar es tener una calidad diagnóstica que sea la adecuada y que esté optimizada para que el médico radiólogo pueda realizar el diagnóstico correcto y oportuno. O sea, de nada me sirve
hacer una imagen cero ruido, por ejemplo, o bueno, con un ruido muy bajo a expensas de utilizar muchos fotones, porque eso va a redundar en una dosis innecesaria en el paciente y elevada en comparación con la que, digamos, con la dosis correcta, si el médico que hace el estudio llegaba al mismo diagnóstico con una imagen que no tuviese quizás ese nivel tan bajo de ruido y esa necesidad de usar tanta cantidad de radiación y por lo tanto darle tanta dosis al paciente. Entonces siempre la finalidad es imágenes de calidad diagnóstica que estén optimizadas, no maximizadas. ¿Está bien? Pero bueno, también, y por eso está este principio, pero sí que sea con la dosis que se necesita, porque ahí nos podemos ir, digamos, al otro espectro de posibilidades. Si yo quiero bajar la dosis tanto como quiero, alcanza con decirle al paciente que no venga a hacerse el estudio, lo cual evidentemente es un disparate. Pero hacer una imagen cuyo principal objetivo sea darle la menor cantidad de radiación y no ver nada, y que el diagnóstico no sea el adecuado, seguramente el pronóstico de ese paciente no va a ser bueno, porque un diagnóstico que no es oportuno o mal hecho va a redundar en un efecto indeseado sobre ese paciente. Entonces, ahí es donde está el compromiso, ahí es donde está la optimización, o sea, que sea tan bajo como sea razonablemente posible y alto como sea necesario. Esas dos cosas que parecen contrapuestas nos llevan al punto de que la dosis esté optimizada y la protección esté optimizada. Tercer principio de protección radiológica, la aplicación de límites de dosis individuales. O sea, el hecho de que se conocen los riesgos de utilizar radiaciones ionizantes hace que hayan recomendaciones internacionales que en general los distintos países toman. En particular, ¿se acuerdan que hablamos que Uruguay tenía a la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, que depende del MIEM, que es la que regula el uso de radiaciones ionizantes en todos los ámbitos aquí en el país? Y en particular ellos en su normativa, que tienen una norma que se llama la UI 100, que es la que establece, digamos, toda la normativa general del uso de radiaciones, y después ya hay normas específicas para cada tipo de actividad. En el caso particular, por ejemplo, de radiodiagnóstico, la que aplica es la norma UI 108. Pero bueno, en esa norma UI 100 se dan ciertos valores máximos de, de dosis que vamos a mencionar un poco ahora después, en los cuales no deberían, digamos, durante la práctica eh, tradicional digamos, sin que ocurra nada extraño, o sea, no en la eventualidad que pueda ocurrir un accidente o un incidente, sino en la práctica rutinaria, no deberían superarse esos límites de dosis que se establecen por normativa y que no los inventa Uruguay, sino que se basa en recomendaciones internacionales que vienen, por ejemplo, de la OIEA y de la ICRP, que hablamos de esas entidades la vez pasada. Y aquí sí, en esta aplicación de límites individuales se hace una diferencia bien marcada entre lo que es el público en general y el trabajador ocupacionalmente expuesto o como normalmente se le dice el TOE. Y en ese sentido es que, en principio, los trabajadores que están ocupacionalmente expuestos son, o deberían de ser, personas que tienen la formación adecuada para el uso de radiaciones ionizantes, o sea, que entienden muy bien cuáles pueden ser los riesgos de el uso de radiaciones, tanto para ellos como trabajador y evidentemente como para el público cuando se expone a las radiaciones, por más que sean controladas por estos trabajadores. Y tienen un límite de dosis que es diferente de lo que es el público en general, entendiéndose el público en general, cualquier persona que no decidió trabajar expuesto a radiaciones ionizantes por motus propio. Entonces, sea paciente, o sea el público que está esperando en una sala de espera para que se vaya a hacer un estudio, o sea un administrativo del hospital que está en el piso de arriba de una sala de rayos X, o alguien que pasa por la calle cerca de una sala de rayos X, o yo que estoy en mi casa soy público. O sea, en principio, las personas que no están, digamos, trabajando por motus propio y con formación específica para el uso de radiaciones ionizantes son consideradas público en general. Incluso, hago este comentario, un feto durante el embarazo es considerado público, por más de que su mamá sea una trabajadora ocupacionalmente expuesta.
Bien, pero si vamos a hablar entonces de aplicación de límites de dosis, y los vamos a diferenciar para el público y para los TOE, lo primero que tenemos que eh, poder hacer es medir esa radiación o medir esa dosis. Y en ese sentido, el concepto de dosimetría justamente es la medida de la energía que se deposita por unidad de masa irradiada. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo poder hacer adecuadamente la dosimetría. Evidentemente, lo que mencionaba recién, ¿no? O sea, si yo voy a establecer límites de dosis, bueno, tengo que poder medir en distintas condiciones la cantidad de radiación o la cantidad de dosis que se deposita en los tejidos, y para eso no cualquier tipo de detector sirve para medir cualquier tipo de radiación. Hay que entonces conocer muy bien las prestaciones que tienen los distintos detectores y su funcionalidad a la hora de utilizarse como detectores o medidores de radiación. Entonces, bueno, la dosimetría obviamente se usa para el control de la exposición a trabajadores y el público, como mencionaba anteriormente. Se puede hacer dosimetría para el paciente en sí mismo. En general eso no es tan común en radiodiagnóstico como sí lo es evidentemente en radioterapia. De hecho, los tratamientos de radioterapia se basan en, eh, digamos, primero una prescripción, o sea, el médico es el que prescribe, es el que indica cuánta dosis se debe depositar en ciertos tejidos y qué tejidos que se consideran órganos de riesgo tienen que cuidarse de que no se superen ciertos valores de dosis, y digamos, previo a realizarse el tratamiento, se debe poder medir que efectivamente, en ciertas, no, bajo ciertas condiciones, a veces en fantomas que simulan pacientes, a veces en fantomas de agua y se miden ciertos puntos, en fin, hay diferentes condiciones en las que se mide para poder asegurar la dosimetría del paciente. En lo que vamos a ver que ocurre en las distintas áreas de radiodiagnóstico, en general no es una dosimetría paciente específico, no es la dosis que va a recibir, por ejemplo, Carolina Rabin si se va a hacer un estudio de una placa de tórax, sino que eventualmente yo podré tener información sobre cuánta cantidad de dosis recibí si yo fuera una paciente estándar, un estereotipo de paciente promedio o representativo. También no es la dosis al paciente en sí mismo, sino es como a un paciente genérico o representativo. Y bueno, evidentemente también hay que poder hacer dosimetría en todo lo que tiene que ver con los test de aceptación, comisionamiento y control de calidad de equipos emisores de radiación. Y digamos, aquí hay una diferencia que es sustancial, que quizás no pasa con otros equipos en otras áreas. O sea, no es exclusivo de radiaciones, pero sí diría que es casi mandatorio hacerlo con equipos de radiaciones. Y es, pensemos en un equipo de radiología, que son los que estábamos hablando hasta ahora. No es como una licuadora que yo lo enchufo y me imagino que va a funcionar y cruzo los dedos y creo que va a hacer mágicamente todo lo que me dicen que va a hacer. No. En general, lo que hay que hacer es cuando llega un equipo que tiene un montón de prestaciones, lo primero que se hace es la aceptación. ¿Y eso qué significa? El service del equipo o el fabricante o el representante de la marca comercial aquí en Uruguay, junto con un representante de la institución, lo ideal sería que fuera el físico médico de la institución que va a recibir el equipo, hacen en conjunto una cierta cantidad de pruebas, y si el físico o quien esté en representación del servicio que compró el equipo, digamos, entiende que todas esas pruebas que se hicieron junto con el service están dando dentro de las tolerancias adecuadas y el equipo está funcionando adecuadamente según lo previsto y según lo que se escribió, digamos, antes de o cuando se estableció el momento o las condiciones de la compra, entonces ahí se acepta el equipo. O sea, hasta que yo no acepté el equipo, todavía el equipo sigue siendo de el fabricante o del representante comercial de la marca aquí en el país. Después de que yo como usuario verifiqué una cierta cantidad de parámetros, tanto dosimétricos como de calidad de imagen, como geométricos, como de movimiento, eléctricos, etcétera, cuando yo acepto, o sea, cuando yo de común acuerdo digo, ok, el equipo está en condiciones y
tiene los servicios que yo solicité, entonces ahí se hace, como quien dice, una firma de aceptación del equipo. Y ahí sí el equipo pasa a ser parte de el servicio. Y eso es muy importante, porque después ya no hay posibilidad de reclamo. O sea, después de que yo firmé la aceptación, es como que estoy en condiciones de decir, bueno, todo lo que en el momento de compra se dijo que iba a tener el equipo, lo tiene. Y si después me doy cuenta que no, y bueno, me embromé, porque yo ya firmé eso. Entonces, esa primera instancia de evaluación es sumamente importante. Enseguida que se hace la aceptación, comienza lo que sería un comisionamiento, que es, bueno, en la aceptación se hicieron un grupo de test, digamos, llamémosle limitado, bastantes abarcativos, pero, digamos, quizás no de, por decir algo, los equipos tienen control, tres cámaras de control automático de exposición, bueno, capaz que medí algunos de los parámetros y no medí todos durante la aceptación. Luego en el comisionamiento ahí sí voy a evaluar para todas las calidades de las que tiene el equipo que me permite el equipo. Entonces, durante el comisionamiento, lo que se hace es complementar las pruebas de aceptación para poder determinar al día cero o al momento cero donde el equipo entra digamos, en funcionamiento en un servicio, cuáles son las condiciones de base de ese equipo. Y eso lo que me va a permitir es tener esos valores de referencia para luego, durante la vida útil del equipo, con los controles de calidad periódicos que se van haciendo, tener valores de referencia con los cuales comparar. Porque yo lo que espero es que a medida que el tiempo pase, por decir algo, si yo estoy esperando que si selecciono el parámetro de KB igual 70 y corriente de tubo MAS igual 20, yo lo que espero es que a lo largo del tiempo el equipo, cuando elija esos mismos parámetros, emita un espectro con esas características. Entonces yo lo tengo que poder medir, el que no mide no sabe. Entonces, a lo largo del tiempo, esa respuesta debe ser estable. Por supuesto, pueden haber leves fluctuaciones que están dentro de lo previsto, pero leves. Si ya empiezan a haber tendencias de que un parámetro empieza a crecer, un parámetro empieza a decrecer y eso ocurre sostenido en el tiempo, hay algo que no están dando bien. Lo mismo en calidad de imagen, o sea, yo lo que espero es que a medida que el tiempo va pasando, la calidad de imagen no se puede ir deteriorando. Si empiezo a notar que hay una pérdida de calidad de imagen, pues tengo que intervenir o tengo que llamar al service o hacer las acciones correctivas que sean necesarias para que efectivamente la calidad de imagen no se pierda. Y si se pierde y hay que cambiar algo en el equipo, pues habrá que hacer el gasto que corresponde y cambiar. Pero no es admisible que, bueno, como el equipo ya tiene varios años, está viejo, y sí, ya no veo tan bien como antes, porque eso evidentemente va en un detrimento de la calidad de los diagnósticos de los pacientes. Entonces, eso es inadmisible, debería no tolerarse en un servicio hospitalario. Pero como siempre digo, si uno no mide, no sabe. Entonces también hay que saber cómo medir. Y bueno, para poder saber cómo medir, también tenemos que saber qué queremos medir. Y en ese sentido vamos a hablar de las distintas magnitudes radiométricas que podemos utilizar. Hay unas que describen directamente el haz de radiación, y aquí les estoy poniendo un ejemplo. Supongamos que tenemos un área pequeñita que le estamos representando por un diferencial de área, y tengo un punto representativo que le estoy llamando P, y tengo una fluencia de partículas que son en este caso n partículas con energía E. En principio no todas las partículas tienen por qué tener exactamente la misma energía. Entonces, bueno, digamos, se le llama energía radiante justamente a la multiplicación del número de partículas por la energía correspondiente, si todas fueran iguales, o eventualmente sería la suma de cada una de las partículas con su energía particular y sumado para todas las partículas posibles. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos la fluencia de partículas, que esencialmente es cuántas partículas por unidad de área van a atravesar esa región. Y después tenemos la tasa de fluencia, que evidentemente es cuántas partículas atraviesan por unidad de área y por unidad de tiempo en una determinada región del espacio. Y para poder cuantificar cuánta energía deposita
esa cantidad de partículas que tienen su energía especial y que pasan por una determinada área en una determinada unidad de tiempo, bueno, tenemos que entender de vuelta todos los mecanismos de interacción de la radiación con la materia y cómo estos mecanismos depositan energía. Y acá les muestro una simulación Monte Carlo, solo a modo de ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, un fotón incidente de 10 MeV que está ingresando a un bloque de plomo. ¿Está bien? Listo. Y bueno, fíjense, como es un fotón de muy alta energía, en principio todas las posibilidades de efecto Compton fotoeléctrico, creación de pares, reacciones fotonucleares, esos canales estarían todos abiertos. Si la energía fuera más bajita, algunos canales no serían posibles de producirse. Pero bueno, en este caso, quizás no todo el mundo está familiarizado con la simulación Monte Carlo. La simulación Monte Carlo es, de alguna manera, lo que permite simular computacionalmente todos los procesos de interacción basándose en, digamos, interacciones basándose en procesos de forma estadística. ¿Qué quiero decir con eso? Es como si yo dijera, bueno, viene el fotón con una cierta energía y tiro un dado y digo, bueno, en este momento, ¿qué tipo de interacción va a poder ocurrir? Como tengo mucha energía, va a poder ser creación de pares, efecto fotoeléctrico, Compton o reacción fotonuclear. Cada una de esas interacciones va a tener un peso distinto en la tirada del dado, digamos, porque sus probabilidades de interacción del fotón con el plomo son diferentes. Y bueno, finalmente, digo, en este caso salió producción de pares en la tirada del dado. Ok, sale producción de pares, se simula qué es lo que ocurre cuando se genera la producción de pares. En este caso se generó un positrón y un electrón. Ellos van viajando, mientras van viajando van perdiendo energía, siguen viajando. Acá en este punto además se formó lo que se conoce como un rayo delta, que es otro electrón, en definitiva. Y aquí este positrón en cierto momento se aniquiló generando un par de fotones que justo no salen a 180 grados porque en el momento de la aniquilación el positrón tenía una determinada energía que obviamente va a ser en esta dirección, si no la conservación del momento no se daría. Y bueno, este fotón aquí se generó, digamos, se produjo un efecto fotoeléctrico, aquí un efecto Compton y así se sigue. Entonces, bueno, lo que les quiero mostrar simplemente con este ejemplo de simulación Monte Carlo es tener en cuenta que a priori uno no sabe todos los procesos que pueden ocurrir cuando el fotón va a interactuar con el medio. Entonces, evidentemente hay que tener en cuenta todas estas consideraciones cuando vamos a ver qué cantidad de energía deposita este fotón en el medio, porque dependiendo del tipo de proceso que vaya o el tipo de interacción con el cual digamos, vaya a reaccionar en el material, pues el depósito de energía va a poder ser diferente. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración cuando uno quiere medir radiación. O sea, no es tan sencillo medir el depósito de energía que produce la radiación en los medios. Y bueno, justamente digamos, yendo a las magnitudes que describen el depósito de energía en un medio, aquí tenemos tres magnitudes representativas, una que se llama karma, una que se llama SEMA, y estas dos magnitudes, que igual ahora no se preocupen, las vamos a describir un poco más de detalle, describen cómo se convierte la energía en un medio. Y después tenemos la magnitud dosis absorbida, que justamente describe propiamente dicho el depósito de energía en el medio. Obviamente yo estoy haciendo un curso de física de radiaciones 2 en 10-15 minutos, o sea que la idea no es que tengan que saberse o comprender, digamos, muy en detalle qué son todas estas magnitudes, pero sí poder manejar un poco el lenguaje y por lo menos sobrevolar la física que hay por detrás de poder medir radiaciones, eh, digamos, con fines dosimétricos. Y bueno, el karma también es un acrónimo, son las siglas de Kinetic Energy Release per Unit Mass, y está únicamente definida para radiación no cargada, o sea, no vale para electrones, no vale para partículas alfa, o sea, solamente fotones y neutrones. Eh, y bueno, la idea del karma lo que de alguna manera está buscando medir es
cuánta energía es transferida al medio por unidad de masa. Y para eso, quizás acá creo que se puede representar bastante bien la situación. O sea, imagínense que tengo un volumen de aire que tiene una determinada masa m, y aquí tengo representados 4 fotones que están incidiendo en ese volumen, cada uno con su energía eh, correspondiente. ¿Qué va a pasar? Bueno, estos fotones podrían, por ejemplo, en cada uno de estos puntos interactuar y generar partículas cargadas como electrones. Imagínense que hacen efecto fotoeléctrico, que hacen efecto Compton. En cualquiera de esos casos se va a producir sin duda un electrón. Y cada uno de esos electrones se va a poder producir con una energía que va a corresponder al cálculo del efecto en sí mismo. O sea, si tengo efecto fotoeléctrico, bueno, será la energía del efecto fotoeléctrico que se produzca entre este fotón y el medio. Si fuera efecto Compton, la energía del efecto Compton, en fin. Pero supongamos entonces que eso, que tengo estos 4 fotones que en este recinto de aire con una masa m fueron capaces de producir estos 4 electrones con energía E1, E2, E3 y E4. Entonces, si yo sumo esa energía y la divido entre la masa que está encerrada en este volumen representativo, es lo que consideramos justamente el karma. O sea, de alguna manera lo que representa esta unidad o esta magnitud es la energía cinética que fue transferida a las partículas o a los electrones del medio por la radiación no cargada que incidió en ese medio. ¿Está bien? La unidad de esa energía es el Gray, que si lo vemos en el sistema internacional son unidades de energía por masa, o sea, 1 joule por kilogramo. Eh, y digamos, la idea es hacer una distinción. En principio, el karma, de vuelta, considera toda la energía cinética de las partículas o de los electrones que se produjeron por la interacción con la radiación no cargada, y la podríamos dividir como en 2 pedacitos, uno que se llama karma de colisión, en la cual, de alguna manera, fíjense que el karma de colisión está definido como, si yo abro este paréntesis, no tendría el propio karma mencionado anteriormente, pero que le resta un factor. Ese factor que se le está restando es lo que se llama la fracción de Bremsstrahlung. ¿Por qué? Estos electrones, cuando se empiezan a mover, eventualmente van a poder radiar. O sea, partículas aceleradas en un medio son susceptibles de radiar. Obviamente, cuanto más energía cinética tenga la partícula, tanto más va a poder radiar. Si es muy lenta, digamos, eso no es poco probable que suceda. Pero en principio, la posibilidad de radiar hace que dentro de este medio en particular, tal vez, o es muy probable que los fotones de radiación o los fotones de Bremsstrahlung que se generen se van a escapar del material. Y este karma de colisión, entonces, de alguna manera, lo que toma en consideración es de todo el karma que se depositó, que se transfirió, por eso está TR del subíndice de la energía. O sea, toda la energía que fue transferida al medio por las partículas no cargadas, se le resta la energía que puede escaparse de ese medio por la propia emisión de Bremsstrahlung de estas partículas que se ponen en movimiento. ¿Está bien? Y entonces eso es lo que se considera como el karma de colisión. En el caso del SEMA, esencialmente es el mismo concepto, pero ahora en vez de ser definido para radiación no cargada, como lo fue en el caso del karma, el SEMA se define para radiación ionizante cargada. Partículas alfa, partículas beta, partículas, o sea, beta, positrones y electrones. Entonces, bueno, de vuelta, el SEMA en este caso es cuánta energía se transfirió por unidad de masa sin tener en cuenta la posibilidad de los electrones secundarios. El electrón secundario viene a ser, les vuelvo para atrás, por ejemplo, este electrón que se acaba de producir aquí. O sea, el electrón original, en este caso, en determinado momento tenía la energía suficiente para ionizar y generar un segundo electrón o un delta ray. Bueno, esos no están considerados. O sea, en principio, el SEMA lo que toma en cuenta, al igual que el karma, es bueno, ok, viene una cierta partícula que produce una nueva partícula
y le da, entonces, en ese momento de interacción, una cantidad de energía cinética inicial. Y bueno, si yo cuento la energía cinética inicial de la partícula 1, la 2, la 3 y la 4, que son estas que se acaban de producir en esta masa m, y lo divido por la masa del medio, entonces tengo una manera de calcular cuánta energía cinética se transfirió o cuánta energía se le transfirió al medio por radiación cargada que incidió sobre ese medio. Después hay toda una discusión de, bueno, qué tan grande o qué tan chico tiene que ser el volumen de esta masa que estoy encerrando, porque evidentemente la idea después es poder asignar a un punto del espacio el valor de la energía depositada. Yo tengo no sé, 3 metros cúbicos de aire, ¿a qué punto se lo voy a asignar? Bueno, ya cuando uno se va al aspecto constructivo de los detectores, ahí tiene que ponerse a hilar un poco más fino, porque de vuelta todas estas magnitudes se van a determinar a un punto efectivo del medio donde se está midiendo, y obviamente también va a depender del tipo de material que se esté eligiendo como medio de medición. Pero bueno, lo primero que uno tiene que entender es la radiación es capaz de transferir energía al medio produciendo electrones y generándoles energía cinética. Y esa energía cinética es la que se termina sumando para dar la contribución al depósito de dosis. Y en particular, cuando hablamos de dosis absorbida en un medio, y acá sí de genérico para todo tipo de radiación, o sea, va a valer tanto para el SEMA como para el karma. De vuelta, en el mismo ejemplo anterior, si tenemos este haz de fotones interactuando, no es lo mismo que antes, tengo el haz de fotones que interactúa, produce estos electrones con una cierta energía cinética inicial, y en principio supongamos que estos son los electrones que se produjeron. Y estos electrones, bueno, tienen su energía cinética específica, y por el tamaño que tiene este material, en principio podrían ser susceptibles de escaparse de ese medio. O sea, quizás si el medio es más grande y el electrón se produce aquí en la mitad, bueno, tal vez no llega a escaparse de esta esferita de aire, pero si se generó muy en el borde y tiene esta energía suficientemente grande, es probable que el electrón se pueda ir. De manera que toda esa energía cinética que se le transfirió a los electrones que se pusieron en movimiento, tal vez no quede depositada en el medio. Entonces ahí se recurre al concepto que se llama equilibrio de partículas cargadas, y en principio lo que se asume, y los detectores se construyen para que esto suceda, es que por más de que tenga la posibilidad de que haya una partícula de estos electrones que tenga la energía suficiente para escapar del medio, seguramente va a haber un electrón que se formó afuera de esta esferita de masa m, porque la radiación, bueno, acá solo mostré los 4 fotones que fueron a parar a la esfera donde estoy evaluando, pero va a haber un fotón que va a poder pegar acá afuera, que también es aire, y generarse un electrón, y ese electrón va a poder migrar porque se va a mover y tal vez va a parar a la esfera donde yo estoy tratando de determinar la dosis, en este caso en aire. Entonces, bueno, en principio es bastante razonable pensar que se va a dar un equilibrio de partículas cargadas, o sea que por cada partícula que eventualmente pueda escaparse de ese medio en el que estoy midiendo, va a haber alguna de afuera que se generó por el mismo fenómeno que va a venir a ocupar su lugar. De manera que entonces en ese equilibrio en realidad es como que tuviera, llamémosle pérdida cero de energía, porque esta se me fue, pero llegó otra con la misma energía, y finalmente entonces, digamos, no se me está escapando energía de adentro del material. Entonces, en esas condiciones de equilibrio de partículas cargadas, es que la dosis en el medio y el karma de colisión coinciden. Recuerden que el karma de colisión lo que justamente no considera o resta es, bueno, la radiación que pueden emitir estas partículas cargadas en el medio, porque es probable que esa radiación fotónica se escape, y esa sí no va a venir, no va a ser compensada desde el afuera hacia adentro del material. Entonces, en estas condiciones es que la dosis en un medio y el karma de colisión
coinciden. Y esto es importante porque en general lo que uno puede medir es el karma de colisión. Entonces, indirectamente hablando, medimos esto y lo igualamos a la dosis. Y así es una forma teórica de poder definir cómo medimos la dosis en un medio. En el caso de las partículas cargadas, la idea es exactamente lo mismo, o sea que la dosis en un medio en condiciones de equilibrio de partículas cargadas coincide con el SEM. De vuelta, es el mismo concepto. O sea, si se me genera una partícula, viene la radiación de partículas cargadas, interactuar con el medio y tengo en consideración que los electrones que se generan en ese medio pueden escapar del material, en principio la dosis que quedaría depositada es menor que ese SEMA, pero si estoy en condiciones de equilibrio, o sea que desde afuera se generaron electrones que van a poder ingresar al medio, se compensan las pérdidas y la dosis medida y el SEMA coinciden. Entonces, de vuelta, eso es una manera, o sea, podemos medir el SEMA e igualarlo a la dosis en el medio. Y finalmente, o si queremos definir cuál es la dosis absorbida en un órgano en particular, bueno, lo que uno podría hacer es determinar la dosis en los distintos puntos del medio, integrar en todos, o sea, en los distintos puntos del órgano, ¿no? Integrar para todos esos puntos y normalizarlo a la masa que tiene el órgano en cuestión. Eso es lo que tiene que ver un poquito sobre qué magnitudes dosimétricas eh, o cómo se define, mejor dicho, las magnitudes que podemos llegar a utilizar para determinar la dosimetría. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que son magnitudes de radioprotección, que, que en realidad parten de la dosis, muchas parten de la dosis absorbida, pero llevan ciertos factores de conversión y generan nuevas magnitudes. Y justamente la consideración o la idea de las magnitudes de radioprotección es que además consideran los efectos biológicos de la radiación. O sea, hasta ahora, hasta la transparencia anterior, yo solo estoy considerando el depósito de energía en un medio de masa M y defino esencialmente, ¿no?, la dosis como la energía que se deposita en el medio sobre la masa del medio, hablando rápido y llano. No tengo en cuenta qué puede hacer esa radiación en el medio. Ahora bien, cuando hablo de magnitudes de radioprotección, ahí sí voy a tener en cuenta los efectos biológicos que esa radiación puede producir en los tejidos biológicos y justamente se usan como indicadores para la potencialidad de un daño producido por exposición a la radiación. Estas magnitudes son las que utiliza la normativa, que las vamos a nombrar a continuación, y esencialmente tenemos dos tipos de magnitudes. Magnitudes se llaman operacionales, o sea que son que las puedo medir directamente, y magnitudes limitadoras, que son las que utiliza en realidad la normativa, que son estimadas a partir de las magnitudes operacionales. La primera de ellas es lo que se conoce como dosis equivalente. Y la idea de la dosis equivalente es que se la define para cada tipo de tejido, o sea, decir algo, voy a irradiar, no sé, el hígado, bueno, entonces la dosis equivalente en hígado por el tipo de radiación R, que podrá ser solo fotónica, solo radiación alfa, combinación de las dos o lo que fuera, digamos, obviamente va a depender de la situación de exposición. Y bueno, la dosis equivalente se define de la siguiente manera. Sería la dosis que se depositó, o sea, la energía por unidad de masa que se depositó en determinado tejido debido al tipo de radiación R, multiplicado por un factor de ponderación que depende del tipo de radiación. Y los distintos factores de ponderación están aquí tabulados. Por ejemplo, fotones, electrones y muones, no se preocupen de los muones, un tipo de partícula especial, tienen un factor de ponderación 1, sin embargo los protones y los piones tienen un factor de ponderación 2, las partículas alfa y los iones pesados tienen un factor de ponderación 20, y en el caso de los neutrones es bastante más complicado, es una función que depende de la energía. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dependiendo del tipo de radiación,
el efecto biológico que puede producir en un tejido es diferente. Por ejemplo, fíjense, las partículas alfa producen una dosis equivalente que es 20 veces más grande que la dosis que podrían producir, o sea, que la dosis equivalente que pueden producir los fotones para una misma dosis absorbida. Y eso tiene mucho que ver con que las partículas alfa, que son grandes, que se mueven poco en los materiales, en general van a quedar depositadas en el propio tejido y van a generar todo el depósito energético allí. Los fotones es probable que lo atraviesen, dejen un poquito de energía y sigan de largo. Entonces, en principio, los distintos tipos de radiación tienen un peso diferente en cuanto al efecto biológico que pueden producir sobre un mismo tipo de tejido. Y bueno, lo que es importante es que en general esta dosis uno no la puede medir directamente, ¿no? Yo no puedo insertarle en el hígado a un paciente un detector de radiación. O sea, en general este tipo de dosis se pueden estimar mediante cálculo Monte Carlo o simulación Monte Carlo en Phantom. O sea, lo que yo puedo hacer es, sabiendo cómo es sabiendo cómo son los parámetros del flujo de radiación que llega a la persona, o sea, como decir, si yo sé que sobre mi cuerpo van a decir una cierta cantidad de fotones que tienen tanta energía y que tienen por unidad de área tanta cantidad y por unidad de tiempo tanta cantidad, o sea, si yo sé la afluencia y también sé la tasa de fluencia de esos fotones, o sea, si yo conozco los parámetros que describen el campo de radiación, y simulo muy bien digamos, al tejido, porque de hecho hoy en día hay fantomas antropomórficos que son capaces de simular computacionalmente muy bien todos los órganos y tejidos, y de hecho hay fantomas para mujeres representativas, llamémosle, de cierta altura y cierto peso, hombres representativos, hay para niños recién nacidos, niños pequeños, niños más grandes, o sea, hay una gran cantidad eh, de fantomas que me permiten representar la anatomía muy bien. Antes eran bastante geométricos, hoy en día ya son antropomórficos, porque tenemos mucha información que se obtuvieron de imágenes de tomografía, por ejemplo. Y entonces yo puedo modelar el haz de radiación que incide sobre ese fantoma y calcular entonces las dosis que son depositadas en ese fantoma y con estos factores de ponderación tener un valor estimado de la dosis equivalente. Cuando hablamos de dosis equivalente, la unidad, por más de que sigue siendo una unidad de dosis, porque fíjense que esto es un factor de ponderación adimensionado, pero simplemente, digamos, para que conceptualmente se distinga que la dosis es solo el concepto físico de depósito de energía y la dosis equivalente ya tiene en cuenta consideraciones radiobiológicas, se definió una unidad distinta que es el sievert, que de vuelta en el sistema internacional es joule por kilogramo, pero justamente hace la distinción de tener en cuenta los efectos biológicos asociados. Y la segunda magnitud radiológica que les quiero comentar es la dosis efectiva, que fíjense que la dosis efectiva toma en cuenta la dosis equivalente, que acabo de mencionar, y la pondera justamente por un factor que tiene que ver con el órgano en sí mismo, porque los distintos órganos y tejidos son o presentan diferente radiosensibilidad frente a un mismo tipo de radiación. Entonces, hay algunos órganos que son más radiosensibles, por ejemplo, la médula, el colon, la mama, y hay, la piel, por ejemplo, es un órgano mucho menos radiosensible. Por eso el factor de ponderación es 10 veces más grande para el colon que para, por ejemplo, la piel. Entonces, en principio, si pensamos, supóngase que estoy en una eventualidad que todo el cuerpo me fue irradiado, bueno, entonces yo debería poder estimar la dosis en cada uno de los órganos que recibieron el tipo de radiación que corresponda, y entonces tendría una dosis equivalente para todos mis órganos, digamos, y luego los ponderaría por un factor que va a corresponder al órgano en particular, y lo sumaría para todos los tejidos que fueron irradiados, y eso me daría eh, la dosis efectiva. Obviamente, si no fue irradiada de cuerpo completo, sino eso, solo se me irradió la mano, bueno, entonces obviamente solo lo que competiría sería calcular la dosis absorbida en la mano por el tipo de radiación que corresponda, multiplicar aquí por el factor de ponderación de la mano y todos los demás darían cero, en definitiva. O sea, la única contribución a la dosis efectiva, si me irradié la mano, sería la que involucra
a la mano. Si fuera la mano y el corazón, bueno, la suma de. Sí, Marco, te escucho. Sí, no, estaba escuchando y esos porcentajes que tú acabas de decir recién, obviamente que son estimaciones, ¿no? Porque Sí. medir, por ejemplo, qué pasa con la médula, simplemente por cómo es el sistema en sí, digamos. Son, No en sé cómo general, se... están modelados, o sea, todo esto surge de modelos, surge de simulaciones, y de hecho estos factores, paradójicamente, antes o sea, pues son susceptibles de cambiar. En un ICRP de hace varios años atrás, por ejemplo, la mama tenía un valor mucho más chico del factor de ponderación y lo subieron a 0,12, pasó de 0,05 a 0,12, por ejemplo. O sea, no es que son como las tablas de Moisés escritas a fuego, sino que, o perdón, bueno, talladas en una piedra, sino que estos factores se puedan rever en la medida de que haya nuevos modelos a considerar. Igual ya hace varios años que están bastante estables, digamos, no se han movido. Pero surgen de modelos y surgen de simulaciones. O sea, no es Bien, eso, no es que a nadie se le va a insertar un detector en médula, digamos. Y bueno, esta dosis efectiva que les mencionaba, la idea justamente es poder cuantificar los efectos estocásticos de la radiación. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de que habían efectos determinísticos? O sea que si yo supero cierto umbral de dosis, por ejemplo a nivel de piel, es probable que se me genere un eritema, pero en este caso, estas dosis efectivas están pensadas para poder cuantificar los efectos que no son determinísticos y para poder entonces establecer en la normativa valores de referencia para poder trabajar en forma segura. Y bueno, tanto la dosis equivalente en determinados tejidos como la dosis efectiva son magnitudes limitadoras en el sentido de que la normativa establece que, ahí digamos, bueno, creo que viene ahora después, que para bueno, viene un poco más adelante, que para, en la normativa uruguaya, por ejemplo, los trabajadores ocupacionalmente expuestos tienen un límite de dosis efectiva de 20 milisievert por año. Y el público en general tiene una dosis efectiva, o tiene un límite de dosis efectiva de 1 milisievert por año. Sin embargo, para las extremidades o para el cristalino hay dosis equivalentes que tampoco deberían de superarse y están establecidas en la normativa. En ese sentido son limitadoras, es que se establecen en la normativa valores que no deberían de superarse en condiciones normales de operación. No estamos hablando de accidentes, obviamente. Y bueno, cuando hablamos de magnitudes operacionales, hablamos justamente de aquellas que podemos efectivamente medir, que tengo una manera de medirlas. Y en general, cuando hablamos de magnitudes operacionales en radioprotección, esencialmente tenemos estas dos magnitudes. Lo que se le suele llamar HP10, el equivalente dosis personal, y que se establece a una determinada profundidad, digamos, y la profundidad va a depender del tipo de radiación. Y lo que se utiliza para la vigilancia o el monitoreo de área, que es lo que se llama el H asterisco, o el equivalente de dosis ambiental o direccional. Hay dos variantes también determinada a una cierta profundidad. Y esencialmente la manera en que se calibran los detectores para poder medir estas dos magnitudes operacionales en radioprotección, digamos, toman en consideración algunas cosas. La primera es como si tuviéramos todo un campo de radiación, eh, digamos, todo igualito y paralelo que está incidiendo. Bueno, acá está queriendo representarse una persona, para mí el HP10, y acá está queriendo representarse, queriendo no, se representa algo que es la esfera ICRU, que no es cualquier cosa, sino que es una esfera que tiene en particular 30 centímetros de diámetro, la densidad es como si fuera agua, y está compuesta de oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, estos cuatro elementos, y en estas proporciones en particular. Eh, Y bueno, de vuelta, la idea es, yo voy a tener un campo de radiación que lo puedo caracterizar muy bien en un determinado punto y lo que voy a imaginarme para poder definir estas magnitudes es como si toda la esfera ICRU y todo el hombrecito de referencia estuviera siendo irradiado por un campo extendido igualito a lo largo de toda
digamos, la superficie. Y cuando hablamos de la profundidad, esa D que aparece aquí en estos parámetros, la idea es, bueno, en relación a la superficie, fíjense, por ejemplo, tanto para la esfera Icru como para el hombrecito, que el hombrecito en realidad cuando hablamos de un fantoma está hecho por un fantoma Icru, que también es un fantoma de tejido equivalente. Esta composición es lo que se conoce como tejido equivalente Icru, es lo mismo de lo que está hecho este, digamos, bloque de tejido equivalente, que tiene estas dimensiones en particular. Y bueno, en principio, esta distancia o esta profundidad a la cual se determina la dosis personal o la dosis equivalente ambiental, como referencia es 10 milímetros si la radiación es muy penetrante, por ejemplo, fotones, 0,07 milímetros, que es para poder determinar principalmente la dosis en piel, para radiación poco penetrante, y 3 milímetros, que es lo que se suele representar para la radiación recibida en cristalino. O sea, por decir algo, si alguien, para ponerle un ejemplo, un trabajador que trabaja en radiodiagnóstico, o sea, que es el que opera los equipos de radiología, en general va a tener un dosímetro personal que va a estar midiendo durante todo el tiempo que ese trabajador esté en su puesto de trabajo, va a estar midiendo la cantidad de radiación en una magnitud que le vamos a llamar HP10. O sea, es como va a estar trabajando con fotones y los fotones se entienden como radiación penetrante. Bueno, entonces su dosímetro personal en general lo que va a representar es esa magnitud, equivalente de dosis personal a 10 milímetros de profundidad. Así está calibrado el dosímetro y esa es la magnitud que se va a reportar para los trabajadores ocupacionalmente expuestos de radiodiagnóstico. Ahora, los que hacen, por ejemplo, intervencionismo, o sea, los médicos que están, o los licenciados que trabajan operando los equipos durante un procedimiento de angiografía, por ejemplo, además de tener un dosímetro personal calibrado en HP10, sería bueno que tengan un segundo dosímetro calibrado en HP3, que se pone, por ejemplo, a nivel de, en general ellos usan unos lentes plomados y se pone como a nivel de la patilla del lente, o alguno se lo pega acá como con una vinchita, eh, digamos, entre medio de los ojos, arriba de la nariz. ¿Por qué? Porque habíamos visto que uno de los efectos de la radiación era la presentación de cataratas. Obviamente no es algo que con una sola exposición a la radiación vaya a ocurrir, pero los médicos intervencionistas que están todo el tiempo metidos en sala, realizando un procedimiento, muchas veces con el equipo de rayos X muy cerca y hacen muchos procedimientos y demoran algunos, pueden ser 1 o 2 horas de procedimiento con cada paciente, se ha visto, o es un tipo de trabajo donde se ha visto una mayor incidencia de cataratas oculares. Entonces, puede ser interesante poder tener un medidor justamente de HP3, vendría a representar la dosis en cristalino, para, porque de hecho la normativa también establece una limitación de dosis para la dosis en cristalino, justamente previendo o teniendo en consideración que la presentación de cataratas puede ser un efecto a largo plazo de trabajar con radiaciones. Entonces, ese tipo de personal tendría justificado tener dos tipos de dosímetros, el personal a nivel de solapa y el de cristalino. Y de hecho, bueno, también en el caso de los intervencionistas, o incluso si nos vamos a medicina nuclear, donde, medicina nuclear sobre todo, donde trabajan con líquidos que tienen radiofármacos, o sea, y que de hecho están todo el tiempo operando cerca, o sea, operando me refiero manipulando muy cerca de sus manos los elementos radiactivos, puede ser, o mejor dicho, es natural que ocurra que ellos en las extremidades, o sea, en sus manos, reciban dosis de radiación elevadas comparado con el resto del cuerpo, que están más alejados de la fuente. Y entonces, bueno, en principio sería justificado que también puedan tener un dosímetro de anillo calibrado en HP007 para poder medir la dosis en extremidades en ese tipo de prácticas. Entonces, bueno, depende del tipo de práctica, será el tipo de dispositivo que tengo que tener para poder calcular la cantidad de radiación que se va a recibir. Y bueno, de vuelta, esto que decía, estas magnitudes operacionales son las que operan como
magnitudes limitadoras, o sea que no se deberían de superar bajo condiciones adecuadas o rutinarias de trabajo. Y bueno, simplemente esta gráfica lo que les quiere mostrar está, digamos que tanto la magnitud de dosis ambiental como la personal, en general sobreestiman las dosis efectivas. O sea, la idea es, yo puedo con simulación Monte Carlo, por ejemplo, hacer un cálculo o un factor de conversión que si yo tengo una determinada dosis equivalente ambiental o una dosis personal a cierta profundidad, ¿cuál sería entonces la dosis efectiva que se correspondería con la irradiación de cuerpo completo? Y lo que se ve es que siempre, fíjense que, bueno, acá me está diciendo si siempre recibí la radiación antero-posterior o la recibí de atrás o la recibí en forma equivalente alrededor de todo el cuerpo, independientemente del modelo que hagamos. En este caso, si ven, siempre el cociente entre la dosis efectiva y en este caso está representada el equivalente de dosis ambiental a 10 milímetros, siempre estamos por debajo de 1. O sea que si yo utilizo estas magnitudes operacionales, bueno, esta está hecha solo para el H asterisco 10, pero créanme que las otras tienen formas parecidas. Si yo utilizo esta magnitud como una magnitud de referencia o como limitadora, lo que me muestra esta gráfica es que la dosis efectiva que recibiría esa persona, perdón, digamos, estaría siempre por debajo del valor calculado del H asterisco. Entonces, es seguro desde el punto de vista de radioprotección utilizar estas magnitudes como limitadoras de dosis, porque siempre sobreestiman a lo que sería la dosis efectiva. Y de hecho aquí les pongo en esta región, que sería para las energías vinculadas a radiodiagnóstico, hay una sobreestimación del 15% de la dosis efectiva si yo utilizo estos valores de dosis como los valores de referencia. Y bueno, esto es lo que les mencionaba hoy, ¿no? O sea, la norma UI 100, que es la norma más general, o sea, digamos, la que todo el mundo que usa radiaciones ionizantes debería leer, es esta norma, y después, según la práctica que haya, que esté realizando, hay una norma específica, no son tantas normas, son 22 en total, pero bueno, la gente que está expuesta a radiaciones debería de conocer esta normativa, y el no conocerlas no exime de responsabilidades, ¿no? Y bueno, en este caso, fíjense que la norma establece, por un lado, lo que, digamos, o distingue diferentes zonas dentro de un recinto. Por un lado está la zona controlada, o sea, aquella zona donde se tiene que hacer un monitoreo de las dosis de radiación. Una zona controlada puede ser, por ejemplo, adentro de la sala de rayos X. Bueno, el licenciado en imagenología tiene que tener su dosímetro, digamos, siempre que esté operando o trabajando dentro de una sala de rayos X. Y una zona no controlada puede ser, por ejemplo, yo qué sé, una oficina administrativa del otro lado de la sala de rayos X, ¿está bien? Donde en principio no hay por qué estar haciendo un monitoreo de la cantidad de radiación que se recibe, porque de hecho, previo a que una sala de radiodiagnóstico comience a funcionar, en general lo que se solicita es una autorización a la autoridad reguladora y previo a eso, lo que se evaluó fue un cálculo de blindaje, o sea, las salas de radiología en general están blindadas contra la radiación. ¿Qué significa eso? Que los distintos recintos dentro de sala y fuera de la sala, digamos, tienen dispositivos que operan como blindaje. Podrá ser una lámina de plomo, podrá ser una pared de ladrillo de cierto espesor o de hormigón de determinado espesor, o podrá ser un vidrio plomado, bueno, depende. Hay alguien que calcula la cantidad de blindaje que se necesita, no para que haya radiación cero, porque radiación cero detrás del blindaje es imposible, sí para que no se superen estos límites de dosis. ¿Está bien? Entonces, bueno, la norma lo que establece es, para la dosis efectiva, digamos, en una zona controlada no se deberían superar los 20 milisievert por año y para una zona no controlada no se debería superar 1 milisievert por año. Y justamente la idea de la dosis efectiva es limitar o reducir la posibilidad de aparición de efectos estocásticos. Y en el caso de, ya concretamente, ciertos órganos, como puede ser extremidades y piel o cristalino,
Hay limitaciones específicas para la piel y extremidades en zonas controladas, no se deberían superar 500 milisievert año y en zonas no controladas 50 milisievert año. Y a nivel de cristalino, no se debería superar 20 milisievert año en una zona controlada y en una zona no controlada 15 milisievert año. Y estas limitaciones en dosis equivalentes, no en dosis efectiva, justamente están pensadas para evitar efectos determinísticos, o sea, por ejemplo, evitar cataratas, evitar eritemas. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo podemos disminuir la dosis de radiación que recibimos? Lo primero es disminuir el tiempo de exposición. O sea, digamos, la exposición a la radiación o la dosis de exposición es lineal con el tiempo. O sea, evidentemente, si algo que yo les digo siempre cuando vamos al laboratorio de radiaciones a los estudiantes, primero se arma el montaje experimental y lo último que se trae es la fuente de radiación y apenas terminamos de medir la fuente de radiación vuelve a su recinto blindado y después sí hacemos todas las cuentas y cosas que tengamos que hacer. O sea, cuanto menos tiempo uno esté expuesto a la fuente, incluso siendo fuentes exentas, o sea, que sean de muy baja actividad, lo mejor siempre es no estar expuesto al santo botón. Entonces, disminuir en forma razonable el tiempo de exposición, siempre teniendo en cuenta la optimización, que es el segundo principio de protección radiológica. Eh, si voy a prender un equipo de rayos X, bueno, el tiempo tiene que ser el adecuado para que la imagen tenga la calidad diagnóstica necesaria. Si no, tiempo cero y que el paciente no venga. Mejor que hacerle una placa que no sirva para nada. ¿Está bien? Aumentando la distancia al emisor, en el caso de la distancia hay una ley cuadrática que domina, o sea, si yo me alejo al doble de la fuente, la radiación decae 4 veces y eso tiene que ver con pensar como si fuera una bombita, ¿no? Que la radiación emite en forma isótropa en todas las direcciones y por lo tanto, como el área crece con el cuadrado de la distancia, pues yo me alejo al doble, en un punto entonces la radiación disminuye 4, me alejo al triple, 9 y así sucesivamente. Obviamente ajustar correctamente los parámetros técnicos, o sea, si yo voy a hacer una imagen de rayos X, bueno, entonces los parámetros técnicos tienen que ser los adecuados para que, de vuelta, la optimización es lo que está acá por detrás, o sea, que la calidad sea la necesaria y no esté maximizada, sino que yo use la cantidad de fotones necesarios para que el médico haga el diagnóstico correcto, no para que me salga una foto cero ruido o una placa cero ruido. Mantener los equipos debidamente calibrados, y eso principalmente tiene que ver de vuelta con lo que decía al principio, el que no mide no sabe. Yo no puedo creerme que porque aprieto el número 2, o pensando que van a salir 2 fotones, van a salir 2 fotones. No es una cuestión de fe, hay que medirlo. ¿Está bien? Entonces, justamente, si yo imagino que van a salir 2 fotones y salen 4, bueno, entonces le voy a estar dando una cantidad de radiación que no es la adecuada, este, porque me estoy pasando y porque no lo estoy midiendo. Entonces, bueno, evidentemente hay que poder medir. Y lo que les mencionaba anteriormente, interponiendo blindajes. O sea, si yo pongo materiales adecuados para limitar la cantidad de radiación que se recibe, que eso es una práctica usual, no cualquier material, yo les mencionaba hoy los más comunes, plomo, eh, hormigón, vidrio plomado, hay un plástico que se llama polietileno boratado, que es lo que se usa, por ejemplo, cuando queremos frenar neutrones en salas de radioterapia. Y bueno, el blindaje, obviamente, el espesor del blindaje va a depender del tipo de práctica. Por ejemplo, en radiodiagnóstico, capaz que con 3 4 centímetros de hormigón o el equivalente en ladrillo, ya está bien. Ahora, si nos vamos a radioterapia, las paredes de un búnker de radioterapia pueden tener 2 metros de ancho. Entonces, bueno, dependiendo la práctica y obviamente dependiendo las dosis que se den y la energía de los fotones que estemos utilizando, pues los materiales de blindaje se van a tener que calcular adecuadamente. ¿Está bien? Bueno, y capaz que antes de meternos directamente con los detectores y hacer entonces un pequeño cortecito, no sé si hasta ahora quieren preguntar algo. No. No, pero ahora Bueno, bien. ahora no. Ok. Bueno, entonces hacemos un breve corte
5 o 10 minutos y volvemos, ¿les parece? Bueno. Sí. Ok. Excelente.
Bueno, si les parece, continuamos. ¿Están por Sí. ahí? Muy bien. Bueno, entonces un poquito la idea ahora es hablar acerca de cómo medir o detectar la radiación. De vuelta, voy a hacer en unos minutos un raconto de lo que se estudia en todo el laboratorio de radiaciones para la gente que hace física médica, pero bueno, un poco la idea es eso, que se vayan con una idea de las diferentes eh, formas o tecnologías que se utilizan para poder medir la radiación. Y bueno, tenemos en general diferentes modelos o tecnologías. Tenemos detectores de tipo gaseoso, semiconductores de centelleo, termoluminiscentes y fílmicos. Y yo, bueno, en este ratito que nos queda clase voy a pasar esencialmente por estos cuatro. Los fílmicos no me voy a dedicar demasiado, pero como pueden ver en esta imagen, en general registran la radiación produciendo una densidad óptica por procesos químicos que ocurren en el propio material del film. Pero vamos a hablar principalmente de los otros modelos de detección de la radiación. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es no todos los detectores sirven para medir cualquier cosa y también tenemos que pensar en qué magnitud necesitamos tener calibrado el detector para poder hacer una medición. Y cuando hablamos de tener detectores calibrados, además hablamos de tener detectores que estén calibrados y trazables a un patrón primario. O sea, en general, eh, cuando hablamos a nivel de radiaciones ionizantes, digamos, acá en Uruguay hay un laboratorio que calibra, que depende del MIEM, pero calibra para, por ejemplo, radioterapia y radioprotección. No calibra hoy en día para monitores de radiodiagnóstico y en ese sentido, por ejemplo, los detectores que tengo en la facultad los tengo que mandar a calibrar fuera del país. Pero la idea es esa, es que cuando hablamos de calibración, se supone que el laboratorio que calibra tiene a su vez sus detectores calibrados al menos en un patrón secundario y ese patrón secundario a su vez está o es trazable a un patrón primario de calibración. Si no, estoy tratando de medir con chauchas y palitos, digamos, la magnitud de radiación que evidentemente no es una buena práctica. Entonces, bueno, tenemos detectores que están calibrados en la magnitud karma, la que hablábamos hoy al principio, es como la magnitud bien física. Y esos detectores, ahí sí, digamos, no, digamos, los distintos modelos de detector pueden estar calibrados en cierta magnitud. O sea, lo que quiero decir es, la magnitud en la que necesito calibrar no depende del detector. O sea, yo puedo, principalmente es el tipo de práctica que quiero medir o el tipo de magnitud que quiero medir, como decir, si yo quiero medir el haz de radiación, bueno, entonces voy a utilizar o una cámara de ionización, que es un tipo de detector gaseoso, o un detector de estado sólido, o un centellador que esté calibrado independientemente del modelo en esta magnitud que es el CAP. Pero si yo voy a utilizar monitores de radiación ambiental, que es, por ejemplo, a veces se utilizan este tipo de monitores para evaluar en una zona donde se pudo producir un derrame de elementos radioactivos, bueno, quiero tener una medida de la cantidad en este caso, justamente de dosis equivalente ambiental a cierta profundidad que depende del tipo de emisor, porque los distintos emisores tienen una capacidad de penetración diferente. Entonces, bueno, si voy a trabajar en por ejemplo, en una chatarrería, donde a veces la gente que trabaja allí tiene que hacer monitoreo ambiental para saber si dentro de digamos, la chatarra que tienen, que recibieron, ¿no? Por un desmantelamiento, a veces ocurre que tiene fuentes radiactivas y no sabe ni el que la trajo ni el que lo recibió. Entonces, bueno, para ese tipo de operaciones que simplemente lo que queremos es como detectar si hay o no la presencia del elemento radioactivo, pero no necesito una medida tan precisa, entonces ahí vamos a tener monitores ambientales que en este caso podrán ser gaseosos en sus versiones contador proporcional o de Müller, que ya les voy a comentar qué son, o centelladores y que estén calibrados en la magnitud
H asterisco 10. Cuando voy a hacer dosimetría personal, justamente el de los TOE, lo que es usual es tener los detectores calibrados en HP10, o sea, en dosis equivalente personal a una cierta profundidad, como les comenté anteriormente en los ejemplos, que va a depender del tipo, además de práctica que se realice. No es lo mismo en radiología que en intervencionismo que en medicina nuclear, habrá particularidades de cada práctica. Y en general lo que se usan son o dosímetros TLD o detectores de estado sólido, y monitores de contaminación que en general vienen calibrados más bien en actividad. O sea, cuando tengo un elemento radiactivo concreto, yo ya sé que se me cayó flúor 18 porque estaba con FDG preparando el fármaco para administrarlo a un paciente. Bueno, en general lo que me conviene saber es cuánta actividad se me está derramando para poder saber cómo actuar ante esa situación. Y bueno, aquí también suelen utilizar detectores gaseosos en sus versiones de control proporcional o Geiger o detectores de centelleo. Entonces, bueno, rápidamente, hablemos un poco de la tecnología de los detectores gaseosos. Los detectores gaseosos en general vienen como en dos geometrías, o cilíndrica o plano paralela. Independientemente de la geometría, lo que es común es que el elemento de detección es un gas. O sea, es un gas encerrado en una cavidad. A veces puede ser simplemente aire a presión y temperatura ambiente, como pasa con las cámaras de ionización de radiodiagnóstico, o a veces pueden ser gases a menor o a mayor presión que la presión atmosférica, y puede ser una combinación de helio-neón, por ejemplo, con algún gas adicional. Pero lo que los dos comparten en común, como les decía, independiente de la geometría, es que es un gas encerrado en un recinto, podrá estar abierto o no al aire, al cual digamos, se le colocan un par de electrodos. En el caso cilíndrico es un electrodo como una especie de cable o aguja central, y el cátodo sería la cara cilíndrica del detector. O en el caso de un detector de placas paralelas o plano paralelas, tendríamos un par de electrodos paralelos conectados a una diferencia de potencial. Y justamente cuando la radiación ionizante incide sobre el gas, lo que va a producir son pares, por ejemplo, electrón-catión, que por estar sometidos a una diferencia potencial van a migrar hacia sus respectivos ánodo y cátodo. Y evidentemente digamos, podríamos decir, la electrónica se va a encargar de poder determinar una medida de cuánta radiación se produjo dentro de ese gas. En general, si estamos hablando de sistemas gaseosos, acá hay un equivalente, porque depende concretamente de la mezcla de gases que se usen, pero del orden de 30 electronvolts es la energía que se necesita para producir una ionización adentro de los gases. Y en el caso de los detectores gaseosos, dependiendo de la diferencia de potencial que se establezca entre el cátodo y el ánodo, podemos tener diferentes regiones o diferentes modos de operación. Por ejemplo, bueno, a muy bajas diferencias de potencial nos sirven para medir, porque se suelen recombinar esos iones que se produjeron por la radiación incidente, enseguida se recombinan con otros. Por ejemplo, este electrón, vino la radiación, generó un catión y un electrón, y supónganse que aquí hay otro catión. Este electrón se va a recombinar con el catión y se va a perder, no va a generar ninguna señal. Entonces, a bajas diferencias de potencial no suelen operar. Ya cuando estamos en el orden de 100, 200 volts, ya podemos encontrarnos, igual eso depende mucho del tamaño de la geometría, pero más o menos a partir de 100, 200 volts podemos encontrar detectores que operan en lo que se llama la zona de cámara de ionización. O sea, eso quiere decir que le estoy dando la diferencia potencial justa para que digamos, todos estos electrones que se fueron produciendo lleguen al electrodo, pero que no ganen la energía suficiente como para que puedan producir más ionizaciones durante su viaje. Entonces, en ese sentido, yo tengo una manera de determinar, pues si yo puedo contar cuántos electrones se produjeron y sé esta relación para el gas que estoy usando, entonces puedo saber qué energía tenía la partícula que incidió. Entonces, este tipo de detectores, o sea, gaseosos, operando en bajos voltajes, que
impidan que se generen nuevas ionizaciones por el tránsito del electrón hacia el ánodo, eh, me permite discriminar energéticamente los distintos tipos de radiación. Si yo sigo aumentando el voltaje, lo que voy a entrar es en lo que se llama la zona de contador proporcional. Eso quiere decir que, de vuelta, al incrementar el voltaje, ay, estoy yendo para al revés, estos electrones ganan energía cinética por la diferencia potencial impuesta y pueden generar nuevas ionizaciones mientras van caminando, mientras van siendo colectados en dirección hacia el ánodo. Y bueno, esas ionizaciones se pueden hacer en forma controlada, llamémosle, o en forma proporcional, y entonces la señal evidentemente es más grande, pero ya se empieza a perder la información de la energía incidente de la partícula. O sea, llegamos a una, por ejemplo, si aumento demasiado el voltaje, puede llegar a una zona donde la información de la energía inicial se perdió. Si trabajo todavía en esta región, no. Después viene una zona que no se utiliza, es como una zona de transición, y luego llegamos a la zona que se conoce como Geiger-Müller, que es una zona en donde principalmente lo que ocurre es una multiplicación de avalanchas eh, que ya dejó de ser proporcional porque el voltaje de operación es tal que, por ejemplo, produce, acá lo que les está mostrando es, cada uno de estos puntitos vendría a generar, o sea, vendría a ser un nuevo electrón que se produjo por otro que lo ionizó, que ionizó al gas, pero además, por excitaciones de las propias moléculas del gas, en general lo que puede ocurrir es que se generen fotones UV en el proceso de desexcitación que esos fotones UV son absorbidos en otra zona del gas y pueden volver a generar una avalancha o incluso pueden pegar en el cátodo y generar allí un electrón y si ese electrón es capaz de migrar hacia el gas, que vuelva a producir una avalancha. Entonces ya se pierde esa proporcionalidad y se generan avalanchas a lo largo de todo el gas y por eso la respuesta ya es plana. O sea, en ese sentido, el Geiger es un contador o un detector de tipo binario. Dice, ¿hay radiación o no hay? Pero no guarda ninguna información vinculada a la energía incidente o el tipo de partícula o de radiación ionizante que llevo. Y si sigo incrementando el voltaje, ya entramos en lo que se llama la zona de descarga, porque el propio gas comienza a ionizarse independientemente de que llegue, digamos, que haya o no radiación ionizante. Y bueno, es una zona inútil donde no se utiliza el, no se utiliza como medidor de radiación. En general, las cámaras de ionización en su mayoría están rellenas de aire a temperatura y presión ambiente, o sea, aire que está conectado por un tubito al ambiente. Mientras que los contadores proporcionales y los Geiger suelen tener combinaciones de gases nobles con un gas específico, unas moléculas especiales que se llaman quenching, que son para evitar que estas avalanchas continúen hasta el infinito y entonces el detector finalmente nunca deja de estar midiendo y opera en forma inadecuada. Y esto de los modos, ahora no se preocupe. Y aquí les muestro, por ejemplo, la vasta cantidad de modelos de cámaras de ionización que hay para el ámbito de radiología, y obviamente cada una tiene su sentido de ser. Por ejemplo, para radiodiagnóstico convencional o fluoroscopía se puede usar este tipo de cámara cilíndrica. La parte sensible está en este capuchón, digamos, aquí adentro hay aire que está conectado por un cablecito a un agujerito que lo conecta con la atmósfera, o sea que está a presión y temperatura ambiente. Y bueno, aquí no se ve muy bien, pero los fabricantes tienen que indicar cuál es el punto efectivo en el cual se considera que se va a determinar la magnitud de radiación. O sea, si yo tengo esta cámara calibrada en Kerma, y bueno, el fabricante me va a decir que el punto donde voy a asociar ese valor de Kerma es, por ejemplo, en el eje central y a mitad de altura del, o a mitad del radio, del diámetro de la sección cilíndrica. Y esta es una cámara pequeñita, ¿no? Tienes, más o menos si uno la ve, es así en la zona sensible y tiene 6 centímetros cúbicos de aire encerrado en ese capuchón.
Ya cuando nos vamos a medir, por ejemplo, blindajes en radiodiagnóstico, necesito tener como la magnitud, o sea, como la cantidad de fotones que atraviesan los blindajes son pocos, si el blindaje está bien hecho, entonces necesito tener mucha más cantidad de gas capaz de colectar interacciones y en ese sentido necesito una cámara que tenga un volumen mucho más grande. Si uno ve las cámaras para medir blindajes, en general ya son de este tamaño. Esta también es una cámara de aire a presión y temperatura ambiente, pero fíjense que tiene 1800 centímetros cúbicos de volumen en su interior y también tiene o sea, aquí tiene un pegotín informando en qué zona de toda la cámara es el punto efectivo al cual se va a referenciar la dosis o el karma medido, porque va a estar calibrada en karma, por ejemplo. Eh, Esta es un tipo de cámara que se utiliza principalmente en mamografía, es una cámara plano paralela, o sea, aquí está un electrodo y aquí abajo está el otro, aquí en rojo se observa la altura de referencia y el centro de la cámara es el punto efectivo donde se reporta la dosis y también es de aire a presión y temperatura ambiente y tiene 6 centímetros cúbicos de volumen. Aquí hay otro tipo de cámaras son cámaras que se llaman de producto Karma Area, que se utilizan, por ejemplo, a la salida de los tubos de rayos X y de angiografía, y están todo el tiempo reportando el karma multiplicado por el área de toda la sección de la cámara como medida en tiempo real de la cantidad de radiación que se está emitiendo en el equipo, y en general, bueno, aquí es digamos, está hecha como de acrílico, que es casi transparente a la radiación en el sentido que no deforma demasiado el espectro de radiación, ni come, digamos, no absorbe fotones en forma considerable, es como transparente a la radiación, podríamos decirle, y acumula toda la cantidad de ionizaciones que se producen aquí dentro, y como es el producto karma área, o sea, es el karma en cada punto multiplicado por el área efectiva de la cámara, no es necesario determinarle el punto efectivo, digamos, de medición. Y además estas cámaras no las podemos mover, están insertas a la salida del tubo de rayos X, no es como estas que yo voy con mi detector a relevar la cantidad de radiación. Y después, por ejemplo, para tomografía se suelen usar estas cámaras lápiz que tienen 10 centímetros de longitud y también en este caso es una cámara de aire a presión y temperatura ambiente y aquí en estas zonas donde se encuentra el electrodo central, digamos, que evidentemente registra todas las ionizaciones que se producen aquí adentro y este tipo de cámaras son las que se usan en tomografía computada y tiene un volumen de aire que es más pequeñito, 3 centímetros cúbicos. En general, todas estas cámaras tienen que ir conectadas a un dispositivo que se llama electrómetro, que es por un lado el que les provee de la diferencia de potencial para poder operar adecuadamente, pueden medir digamos, en modo integrado, o sea, poder sumar toda la cantidad de ionizaciones que se producen, o medir en tasa, o sea, dar el valor de Kerma por unidad de tiempo. Y en general son capaces de incorporar sensores de presión y temperatura porque, eh, como la mayoría de las cámaras que recién les mostraba están a temperatura y presión ambiente, evidentemente, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión, la densidad del gas puede cambiar. Y entonces, bueno, hay que corregir la lectura según las condiciones de presión y temperatura en el momento de la lectura, que además no van a ser las mismas que las condiciones de presión y temperatura del laboratorio secundario ni del laboratorio primario. Todos esos factores de calibración tienen en cuenta las diferencias de temperatura de los distintos recintos donde se llevaron a calibrar las cámaras. Entonces, bueno, estos sensores incorporan, perdón, estos electrómetros incorporan sensores de presión y temperatura y entonces es posible corregir la lectura del sensor por las condiciones ambientales en el momento de medición. Y son extremadamente sensibles. O sea, fíjense que pueden llegar a medir, por ejemplo, 20 nanocoulomb por cada grado de radiación. Nanocoulomb, ¿no? Bien, cuando hablamos de detectores de estado sólido, en general podemos tener dos familias, los basados en diodos semiconductores o los basados en cristales de centelleo.
En ese sentido, cuando hablamos de detectores semiconductores, en general lo que estamos hablando es de un diodo de unión PN. Probablemente estas cosas ustedes ya las han visto en algún otro curso, pero bueno, en principio una unión PN, la idea es que tenemos un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P, que cuando se unen, digamos, se genera esa unión. En un semiconductor tipo P lo que tenemos son átomos neutros, pero que tienen, llamémosle, un huequito en su capa electrónica, o sea, no está completa la capa electrónica. Cuando tenemos un semiconductor tipo N, también tenemos átomos neutros, pero le sobra u- un electrón, digamos, en la capa electrónica, lo que lo vuelve como un electrón más dislocado que puede moverse con mayor facilidad. Y cuando entonces se genera la unión, bueno, en principio, lo más probable que ocurra es que estos electrones de estos átomos, que son neutros pero que están más dislocados, pueden pasar a llenar los huecos del semiconductor tipo P, y eso genera lo que se llama una zona de, de presión o una zona de detección, porque se genera un campo eléctrico. Ahora sí, esta zona me quedó cargada por los electrones que fueron pasando, y bueno, se genera un campo eléctrico. Entonces si viene radiación ionizante, va a poder producir para ese electrón hueco que por ese campo eléctrico van a migrar y generar entonces una señal. A diferencia de los detectores gaseosos, que se necesitaban 30 electronvolt, más o menos, para generar un par ion-cation, en el caso de los detectores de estado sólido basados en semiconductores, se necesitan mucho menos. Fíjate, con 3,6 electronvolt ya se genera un par este, electrón hueco, y en ese sentido pueden ser sensibles a la luz visible, por eso hay que tenerlos en condiciones de, digamos, estancas en relación a la luz ambiental, para que no se produzca ruido por la luz ambiental. Y acá les muestro distintos modelos de detectores de estado sólido para radioterapia. Este es el modelo que tenemos, por ejemplo, en facultad para ir al hospital. Acá lo que hay es como un tándem, o sea, varios detectores de estado sólido, que tienen distintos filtros por encima para poder hacer medidas de diferentes parámetros, pero todo esto tiene un tamañito, llamémosle de 2 centímetros por 5, y adentro hay varios diodos metidos. Acá tenemos diodos más pequeñitos individuales para hacer dosimetría in vivo en radioterapia, o sea, mientras se está haciendo el procedimiento se puede en algunos puntos medir la dosis que se entrega al paciente. Podemos tener una matriz de diodos que se utiliza también para hacer chequeos de radioterapia. Podemos tener dosímetros personales también basados en diodos, que dan una lectura directa en el momento que la persona está trabajando, por ejemplo, y pueden ir guardando la información en un circuito. Y el otro detector de estado sólido, que también se utiliza, es el detector de centelleo. En general es un detector basado en un cristal. O sea, es un detector que tiene un cristal que, cuando la radiación incide sobre el cristal, por distintos procesos que, digamos, no voy a ponerme ahora en detalle a describir, eh, lo que producen como efecto o como interacción de la radiación ionizante con el cristal es que se genera luz visible. Y esa luz visible ingresa a un tubo que se llama tubo fotomultiplicador a través de un fotocátodo, y esos fotones visibles en el fotocátodo producen electrones, y esos electrones, por diferencias de potencial, se van multiplicando para finalmente dar una señal eléctrica. En general, también estos cristales, todo esto está estanco para evitar interacción con la luz ambiental, y en general ahí, digamos, están recubiertos también todo de metal espejado a los alrededores, para que los fotones que se produzcan y quieran ir hacia afuera del cristal, bueno, se reflejen y vayan a parar al tubo fotomultiplicador y no perder señal, eh, evidentemente para que la relación sin ruido sea mejor. Y bueno, los cristales hay de distintos materiales. Y aquí les muestro distintos ejemplos de cristales de centelleo que se utilizan eh, principalmente en medicina nuclear. Esto es un medidor ambiental
El cristal de centelleo está acá metido y esto es la electrónica, que por un lado le alimenta el tubo fotomultiplicador con la diferencia potencial que se necesita y además recoge la señal y la analiza y la presenta. Esto es un detector para monitoreo de contaminación personal. Aquí, digamos, el personal se para ver si a nivel de los pies no está contaminado, porque si se contaminó los zapatos, por ejemplo, la idea es que no se lleve para afuera de la instalación contaminación. Entonces, bueno, hay sensores aquí a nivel de pies y acá como que las manos se insertan para evaluar que no haya contaminación a nivel de las manos. Acá tenemos una sonda para tiroides, que aquí está el cristal de centelleo, digamos, y esto es el software que controla la sonda, que también la idea es para aquellos pacientes que recibieron un tratamiento, por ejemplo, a base de yodo, bueno, que se usa como tratamiento para la tiroides, bueno, se mide a una determinada posición del paciente la actividad que el paciente está emitiendo para controlar justamente que el tratamiento se esté haciendo en forma adecuada. Y aquí tenemos un monitor de contaminación superficial, aquí está el cristal y el tubo fotomultiplicador y la parte electrónica con la fuente de voltaje, que como ven tiene como una especie de manijita para llevarlo e ir evaluando a nivel de superficie, eh, bueno, si hay algún evento donde por ejemplo, derramó algún producto y queremos saber de cuánta contaminación estamos hablando, porque eso va a indicar qué tipo de medida tengo que llevar adelante para la descontaminación de la zona. Y por último, el último detector que también es de estado sólido, porque es un cristalito, son los detectores TLD o lo que llaman dosímetros termoluminiscentes. Son extremadamente chiquititos, fíjense que son estos cuadraditos que están aquí, o sea, son cristalitos que pueden tener menos de medio centímetro por medio centímetro por un milímetro de espesor, o sea, son muy pequeñitos. Y la idea justamente, estos dosímetros se basan de alguna manera, tiene una composición química que están dopados y de alguna manera mira, son muy similares o tienen una lógica similar a las placas fotoestimulables que vimos de los detectores CR, que hablamos la clase pasada, en donde, bueno, cuando incide la radiación, se generan trampas de electrones que terminan, eh, digamos, captando esos electrones que se producen por la propia ionización dentro del cristal y esos electrones quedan como atrapados hasta tanto uno no los excite de alguna forma. En el caso de los detectores de los chasis CR era con luz de un láser, bueno, aquí lo que hacemos es por calentamiento. O sea, los detectores termoluminiscentes lo que hacen es que después de que estas trampas electrónicas quedaron o mantienen a los electrones en esa posición latente esperando a revelarse la información, cuando se los calienta son capaces de emitir fotones visibles, que esos fotones visibles ingresan a un tubo fotomultiplicador, igual que ocurría con el detector de cristal de centelleo, y la señal, bueno, obviamente es amplificada, y me genera una señal lumínica que va a depender del tipo de cristal. O sea, si uso sulfato de calcio, va a tener la señal, la emisión va a ser como la señal roja. Si uso fluoruro de litio, la señal, perdón, este es otro, este es otra marca, no es el de fluoruro de litio. Si uso este TLD, va a tener la emisión como la curva azul. Y bueno, eventualmente, digamos, como estas curvas están calibradas para los detectores, en función de la amplitud de esas curvas es que se puede determinar cuánta cantidad de radiación recibió el operario el, eh, durante su trabajo. Estos detectores son pasivos en el sentido de que para poder leerlos hay que hacer todo este proceso y en general la lectura no se hace diariamente, sino que se hace o una vez al mes o una vez cada 3 meses dependiendo de la norma. Por ejemplo, la norma dice que en algunas prácticas el mínimo periodo de lectura es de una vez por mes. Por ejemplo, en medicina nuclear tienen los operarios, los TOE que trabajan en medicina nuclear, una vez al mes tienen que recibir un reporte dosimétrico de cuánta cantidad de radiación reciben en su trabajo. Sin embargo,
cuando no se establece ninguna limitante en la normativa, más de 3 meses no se debe superar. Entonces, cuando no se dice nada, cada 3 meses se debe hacer el recambio de los dosímetros personales eh, para relevar cuánta cantidad de radiación se recibió. Y los dosímetros personales, bueno, hay distintos modelos. En general, bueno, se ven por acá, se los suelen colocar a nivel de la solapa y tienen distintos filtros. Algunos solo tienen filtros, o sea, tienen como, vieron, esto está acá, tiene 4 posiciones, la mayoría de ellos. Cada una de las posiciones lleva un filtro adelante del cristal que es un poco diferente según el tipo de medición que se quiera hacer. O sea, si se quiere medir HP3, el filtro tiene un coeficiente o una densidad digamos, de 300 miligramos por centímetro cuadrado, mientras si se quiere medir HP10, o sea, pensando en radiación más penetrante, el filtro va a tener que tener un coeficiente de atenuación un poco más grande, ya 1000 miligramos por centímetro cuadrado. Si queremos medir HP007, pues el filtro va a ser otro, y para neutrones, que esto sí es raro, la mayoría de los dosímetros personales acá en Uruguay, como nadie trabaja, muy poca gente trabaja con la posibilidad de exponerse a neutrones, este huequito está vacío. Y bueno, la geometría va a depender. Si necesitamos medir extremidades, podemos usar anillos o muñeca. Si necesitamos de cuerpo entero, lo usual es tenerlos como con una sola pita. Hay un tipo de dosímetro alternativo al TLD, que es el ópticamente estimulable, que la idea es esencialmente la misma, o sea, son dosímetros que guardan una información en trampas electrónicas que es proporcional a la cantidad de radiación que fueron recibiendo, nada más que la estimulación no es temperatura, sino que es óptica. O sea, es parecido ahí sí al fotoestimulable del CR. Incide luz de determinada longitud de onda y un tubo fotomultiplicador recoge la luz que se emite justamente por la estimulación con con esa luz particular, y esa lectura es proporcional a la cantidad de radiación que recibieron. Y la geometría es muy parecida a esta, o sea, son cristalitos pequeñitos y adelante se le pone filtro eh, según el tipo de radiación, el tipo de calibración o el tipo de magnitud simétrica que se quiera medir. Es importante usarlos en la orientación adecuada, pues si los doy vuelta y me lo coloco al revés, el filtro no queda puesto adecuadamente y lo que se va a medir entonces va a ser una medida errónea. Pero bueno, y con eso terminamos la parte de detectores y creo que me va a dar el tiempo para comentarles unas cositas más que quería comentarles de, específicamente de radiología. Entonces, bueno, hablé como que en general de distintas magnitudes dosimétricas, cómo medir la radiación, magnitudes operacionales, magnitudes limitadoras, eh, y bueno, distintos modelos o distintas tecnologías para detectores de radiación. Vayamos ahora al caso concreto de qué se hace o cómo se hace dosimetría en radiología convencional. ¿Bien? O sea, en hacer placa de rayos X, esencialmente, y qué factores afectan la dosimetría en radiología convencional. Entonces, evidentemente, el KB, o sea, uno de los parámetros que tiene una incidencia directa sobre la dosimetría, o sea, sobre la cantidad de energía que se deposita en los medios, tejido, etcétera, va a ser el KBP. O sea, ¿se acuerdan que el KBP es el parámetro que determina hasta qué valor máximo se va a emitir fotones, o sea, hasta qué valor de energía se va a producir en el espectro de emisión de fotones de un equipo de rayos X? Entonces, cuanto más energía tengan los fotones, pues más capacidad de depositarla en los medios. Entonces, sin duda el KBP es un factor que afecta a la dosimetría del paciente y obviamente del personal, pues va a recibir el escáter del paciente por más que esté detrás de los blindajes. La filtración de las, o sea, ya habíamos hablado que el espectro de radiación, dependiendo del filtro que se le ponga a la salida del tubo, se va a ir modelando.
En general, los fotones de más baja dosis son los primeros en desaparecer y la energía promedio de todo el espectro como que se va corriendo hacia regiones más altas en la medida que yo voy filtrando más el haz, pero todo el espectro también se achata, entonces, bueno, eso también obviamente va a afectar a la dosimetría. Por eso hablábamos que, por ejemplo, en el caso de hospitales con fines pediátricos, suelen utilizarse filtros adicionales de cobre muy finitos, que no son los que se utilizan usualmente en radiología para pacientes adultos, principalmente para tratar de bajar los fotones de baja energía que no van a contribuir a la imagen. La colimación, o sea, si yo, una buena práctica durante el uso de un equipo rayos X es colimar el haz, o sea, cerrar el haz de radiación hacia la región útil donde quiero tomar la imagen. Si voy a hacer la imagen del abdomen, pues bueno, no tengo que llegar hasta el cuello para irradiar. Alcanza con colimar el haz de manera de que solo la región abdominal sea la región en la que quiero incidir la radiación, principalmente porque la región que no me interesa tener una imagen no debería irradiarse porque es dosis al paciente que no contribuye a su diagnóstico y cuanto más grande es el campo de radiación, tanto más fotones de scatter se van a producir en ese paciente, contribuyendo a su dosis y a la dosis del personal y a la dosis del público en general que atraviesa las paredes del recinto. Entonces hay que colimar hacia la zona de interés. Y el uso de grilla anti-scatter. O sea, ya habíamos hablado que la grilla anti-scatter es un dispositivo que se utiliza, por un lado, para bajar la radiación de scatter que llega al detector con el fin de justamente mejorar la calidad de imagen, pero el uso de grilla anti-scatter aumenta la dosis, porque como la grilla también absorbe en alguna medida parte de la radiación primaria, entonces voy a tener que usar más fotones para generar la misma calidad de imagen. Entonces, bueno, el uso de grilla anti-scatter necesariamente hace que se incremente la cantidad de fotones que son necesarios para el estudio. Y bueno, la magnitud que se suele medir en radiología convencional es lo que se llama el incident air karma, o sea, el karma incidente sobre una determinada superficie. En general, se toman ciertas alturas de referencia, pero, por ejemplo, en un paciente que si le voy a hacer una radiología abdominal, bueno, el incident air karma, o sea, el karma incidente en la superficie del abdomen, es un parámetro que se puede reportar como parámetro dosimétrico de radiología convencional. Y a su vez, si a ese parámetro yo lo multiplico por un factor de backscatter, o sea, recuerden que la radiación que incide solamente mide lo que incidió sobre el paciente. Después que entró en el paciente puede rebotar, ¿no? Se puede producir algún fotón de efecto Compton y en particular alguno puede hacer un backscatter, o sea, puede el fotón incide en el paciente, rebote, vuelve, o sea, perdón, rebota no, hace un efecto Compton, se genera un nuevo fotón y va a parar ese fotón al paciente. Entonces, cuando ya tomamos en consideración los fotones de backscatter, o sea, los fotones de scatter que ingresan a la misma superficie de medida, ahí tenemos la magnitud que se llama LSAC, que es el Entrance Surface Air Curve. O sea, el karma en aire a la entrada en superficie. Y a su vez, hay tablas que me permiten eh, calcular, si yo tengo un valor del ESAC, cuál es la dosis en determinados órganos y cuál es la dosis entonces efectiva. O sea, el parámetro que uno mide con detectores es esta cantidad. O eventualmente, dependiendo del tipo de... Los detectores de estado sólido, como los diodos, por ejemplo, suelen tener atrás, debajo, una lámina de plomo que absorbe la radiación retrodispersada en el paciente. Entonces, esos detectores miden directamente el karma incidente en aire. Si yo voy a usar detectores de estado sólido, entonces tengo que agregar a mano, digamos, un factor de backscatter que dependiendo del tamaño del campo de radiación, de la filtración y del KBQC, hay factores de backscatter que están tabulados y los puedo incorporar en la medida. Si yo utilizo cámaras de ionización, como las cilíndricas o las plano-paralelas, esas cámaras son sensibles al backscatter, no tienen plomo, digamos, protegiéndolas contra la radiación que puede retrodispersar en el paciente y llegar. Entonces, en ese caso, estaría midiendo esta magnitud dosimétrica y si quiero la dosis en órgano o la dosis efectiva,
pues hay maneras de, mediante tabulaciones que se obtuvieron, como le decía antes, con simulación Monte Carlo, determinar la dosis en órgano, la dosis efectiva en pacientes representativos. No es en un paciente con nombre y apellido, porque ese paciente con nombre y apellido tiene consideraciones anatómicas que difícilmente coincidan con el fantoma trombomórfico de referencia. Se le va a parecer, pero no va a ser exactamente la dosis a ese paciente en particular, como sí se tiene que hacer en radioterapia, porque en radioterapia estamos haciendo un tratamiento con nombre y apellido y la dosis se mide para ese paciente. Y bueno, acá simplemente les muestro eh, distintas publicaciones, justamente para poder calcular digamos, si yo tengo el karma incidente o si tengo el ESAC, dependiendo qué tipo de cámara tenga o qué detector tenga, voy a medir una u otra, cómo calcular a partir de ese parámetro que podemos medir la dosis en órgano, y una que tengo la dosis en órgano, poder medir o determinar la dosis efectiva, tanto en radiología convencional como en radiología pediátrica. Y en general eso no, nadie lo hace mucho a mano, sino que hay software de distintas, este, algunos libres, algunos se compran, pero todos más o menos funcionan de la misma manera, o sea, los software incorporan este tipo de tablas en sus informaciones, digamos, y uno después lo que tiene que hacer es seleccionar, por ejemplo, en este caso, se selecciona que es un paciente femenino en posición supina, o sea, mirando hacia arriba. No es lo mismo si la radiación incide así o si está incidiendo hacia abajo. Eh, el tipo de proyección que se hizo, bueno, qué distancia está el tubo de rayos X en relación a la superficie del paciente, o en este caso lo piden en relación al detector, eso depende del software, cuánto MAS usé, cuánto kilovoltaje usé, bueno, bueno, en qué posición está puesto el campo de radiación, bueno, esto está en portugués, algunas de las siglas, no estoy muy segura que son, eh, pero esto parece ser el incident or karma, o sea, si yo tengo el karma incidente o tengo el ESAC y cuál es el factor de backscatter en un caso u otro. Y bueno, aquí me da, por ejemplo, el karma para los distintos KB que se utilicen. Y bueno, si yo le pongo, aprieto el botón aquí por calcular dosis, me va a decir que para este paciente, con esta geometría, en estas condiciones, con este KB, con este karma medido, este sería el karma medido o este sería el ESAC que yo medí, dependerá del tipo de cámara, me va a reportar el valor dosimétrico correspondiente. Y por último, y con esto sí ya termino, en relación a los controles de equipo, los controles de calidad que uno tiene que hacer en radiología convencional, lo que es importante es que en principio tenemos que controlar toda la cadena de adquisición de imagen, no solo el equipo emisor de radiación. Entonces, tengo que considerar controles de calidad al propio equipo emisor de rayos X, al propio sistema de procesamiento de imagen, sea el detector digital directo o indirecto, o sea el detector, la digitalizadora CR, pues tengo que controlar o hacer controles de calidad al sistema que procesa las imágenes y tengo que controlar también a los monitores donde se visualizan las imágenes, porque de nada me sirve tener el equipo perfectamente calibrado, tener un procesador de imagen que hace todo según lo esperado y que en la pantalla donde voy a mirar, que si se acuerdan son pantallas especiales, se llaman monitores de grado médico, no es un monitor cualquiera, la calidad de imagen sea horrible. Bueno, entonces el médico, por más de que todo lo demás hizo bien, va a recibir una imagen que no sirve o que es mala para el diagnóstico. Y bueno, según el tipo de equipo que vamos a medir, lo que les mostraba hoy, distintos sensores con distintas utilidades. Hay software, esto es una marca específica que se llama Radcal, que es, diría, una de las marcas más conocidas que se usan para el rango de radiología diagnóstica. Y el software tiene las prestaciones para medir un montón de parámetros en un solo disparo, eso lo vuelve muy sencillo de trabajar. Y bueno, simplemente aquí hay un montón de pruebas de control de calidad que se hacen a los equipos, que queda muy poquito, capaz que la próxima clase les cuento un poquitito concretamente qué son estas pruebas de control de calidad y después ya nos metemos de lleno en
fluoroscopía. Bueno, no sé si hasta acá quieren preguntar alguna cosa. Yo tengo una consulta, pero no No. de la clase. Sí, Dale. no sé si capaz que dejar de grabar o no sé, da igual. No, es con respecto al curso, porque yo le escribí a Mauricio, no sé si algún compañero le escribió, y me decía que